Y cuando son las 8 en punto de la mañana, iniciamos este espacio de observatorio con el tema de derechos humanos y de género. En este caso le damos la bienvenida a Andrea Camarano, nuestra panelista fija, y a su invitada Florencia Salgueiro, que es integrante del grupo Empatía Uruguay. Los buenos días, la bienvenida y la palabra es de ustedes. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días Lilian, un gusto como siempre conversar contigo, aunque sea a través del Zoom, que ya pronto volveremos a los estudios, pero es importante cuidarnos entre todos y todas en esta situación bastante complicada. Y así como decías, en este espacio de género y derechos humanos de la red de la radio, en la radio cooperativa, Radio Fénix y en Radio Camacuá, hoy vamos a centrarnos en los derechos humanos, en el derecho a decidir, el derecho a decidir el final de la vida, un tema que vamos a abordar con Florencia Salgueiro del grupo Empatía. Vamos a conocer un poquito más en esta mañana. El grupo Empatía es un grupo de ciudadanos y ciudadanas de a pie, militantes políticos de diferentes partidos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias, unidos y unidas por un mismo y único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Un tema difícil, pero vamos a estar conversando junto a Florencia en esta mañana de la red de la radio. Muy buenos días, Florencia, es un gusto conversar contigo. Muy buenos días, Andrea, y muchas gracias por recibirme en la radio. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, es un tema que vamos a estar conversando en estos minutos que tenemos. Daría para hacer muchos programas más, pero un leve pantallazo del trabajo que están haciendo, porque realmente es muy interesante. Algo adelanté, pero muy a grandes rasgos, sobre el Grupo Empatía. Contanos qué es el Grupo Empatía Uruguay, cuáles son los objetivos, cómo se conformó el grupo. El Grupo Empatía de Uruguay es un grupo de jóvenes y no tan jóvenes de varios partidos. Se conformó un poco por redes sociales y en estos tiempos de pandemia, de hecho, nunca los he visto en persona, solamente virtualmente, pero que coincidíamos en valores. Algunos de nosotros en historias personales también, pero sobre todo en la creencia de que cada persona tiene derechos humanos que solo le corresponden a esta persona decidirlos, y entre estos también está el final de la vida, tener la libertad y el derecho de decidir cuándo y cómo esta muerte que nos va a llegar a todos se va a dar. Entonces, bueno, surgió más que nada como un espacio de difusión, de diálogo, donde nuestro principal objetivo es que en Uruguay haya una ley de eutanasia y bueno, en principio centrados alrededor del proyecto de ley que hoy en día se está discutiendo en la Comisión de Salud de Diputados, el proyecto de ley que presentó Ope Pasquet, pero con el objetivo de que si no es ese proyecto sea otro, pero que en Uruguay haya una ley de eutanasia. Bien, ya vamos a entrar un poquito más sobre ese porqué también, pero me gustaría brevemente que puedas contar una situación particular, porque justamente decías, el grupo se unió por valores, por experiencias personales, y tú tuviste que vivir una situación muy especial junto a tu familia, cuando tu papá contrajo ELA y falleció, y eso hizo también que te acercaras al grupo, y es importante que puedas compartir brevemente un poco la experiencia para contar por qué también es necesario tener ese derecho a decidir. Sí, la verdad es que mi experiencia fue anterior a la conformación del grupo, pero fue la que dijo cuando se acercó a mí uno de mis compañeros, que le dije, sí, contá conmigo 100%. Mi padre en 2017 contrajo una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que se le llama comúnmente ELA por las siglas, y eso para mi familia fue un proceso increíblemente duro, porque además mi abuelo y mi tío fallecieron de lo mismo en 1991 y en 2004, así que esa noticia en 2017 fue muy dura, y esta enfermedad
es una enfermedad en la que la lucidez de la persona se ve conservada, pero el cuerpo de a poco va dejando de funcionar. Las piernas, las manos, vas perdiendo de a poco capacidades, y es una enfermedad para la que hoy en día no existe un tratamiento específico y tampoco existe más alivio de los síntomas que lo que se pueda dar, digamos, lo que la medicina puede hacer por vos, pero no hay una manera de curarla. Claro. Y este trastorno progresivo fue empeorando de a poco la calidad de vida de mi padre, sobre todo cuando ya estaba en las etapas más avanzadas. Entonces, bueno, tuvo mucho acompañamiento, en los últimos meses también el acompañamiento de un equipo de cuidados paliativos, de la mutualista, que lo ayudó mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando tenía problemas para respirar de noche, lo ayudaron un montón, pero en un momento mi padre dijo, no quiero vivir más. Y esto era también porque, bueno, no podía ir al baño solo, comer solo, tomar los medicamentos solo, usar el celular solo, mirar la televisión, estar sintiéndose bien. Y en el momento que mi padre nos dice esto, lo entendimos. En realidad era algo que era muy difícil no empatizar justamente con este pedido de hasta acá llegué porque mi cabeza está acá hasta el último momento, pero mi cuerpo no. Entonces, bueno, fue toda una cuestión porque en realidad en Uruguay la eutanasia es ilegal, los médicos que la practican están cometiendo prácticas que, bueno, no son legales, y si bien esto en la clandestinidad y digamos en la oscuridad se realizan prácticas análogas, sino eutanasia, públicamente es ilegal y no se hace. Y bueno, entonces mi padre no tuvo este alivio que pedía en toda su lucidez y en toda su fundamentación de una enfermedad que sabía perfectamente cómo iba a terminar y qué tanto la medicina podía hacer por él, porque lo había visto con su hermano y con su padre. Y bueno, no tuvo lo que pedía. Eso para nosotros fue un desastre. Sí. No poder respetarlo, sobre todo, eso era, porque él estaba muy lúcido y muy capacitado para tomar esa decisión. Lo que no estaba capacitado era para llevarla a cabo por sus circunstancias físicas. Claro, él lo hubiera podido y se los pedía a ustedes de alguna manera. Muy explícitamente. Sí. Y claro, y para uno también es muy difícil esa situación porque uno nunca quiere perder a un ser querido, pero tampoco verlo sufrir de esa manera. Entonces, si la persona te está pidiendo, es justamente, ¿no?, empatizar con esa situación. Es sin duda importante que puedas traer a la luz, y te lo pregunto porque lo has contado también en otros medios y también creo que esto es importante contarlo también porque mi impresión es que muchas familias pasan por situaciones así solas, sí, creyendo que no es algo común o que es algo de lo que avergonzarse o que es algo que debería quedar como un secreto. Parte de este tabú de la muerte y de cuándo y de cómo y de quién está habilitado para tomar esa decisión, y es parte de creer en que esa decisión es un derecho individual de la persona, que realmente tenemos derecho a la vida. Ese derecho no implica la obligación de conservarla hasta el último momento. Implica justamente el derecho a vivirla, a decidirla y también a terminarla, como ya se hace en otros países. Entonces, esa decisión por eso nosotros tomábamos el eslogan elegir es dignidad, porque esa elección creemos que tiene que estar solo en manos del paciente y no en manos ni de su familia, ni de un médico, ni de nadie más, ni de la sociedad. Tiene que estar en manos de la persona que está sufriendo esto, en manos del protagonista, que es el paciente terminal. Exacto. Y yendo, bueno, también a que la eutanasia, mencionábamos, es un tema que se viene hablando en Uruguay, pero recientemente Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y suicidio asistido, y se está discutiendo en la Comisión de Salud, como mencionábamos. Pero ¿cuáles son algunos de los aspectos a grandes rasgos que puedas mencionar de este proyecto, que puedan comentarlo, por qué también se unieron en principio también a esta posibilidad?
Sí, el proyecto de Ope Pasquet, que invito a la audiencia que lo lea porque es bien corto, bien concreto y explica en la exposición de motivos y en sus 7 artículos está todo. Y lo Sí. puede explicar mucho mejor que yo. Pero en principio el proyecto de Ope Pasquet lo que hace es quitarle la responsabilidad de no cometer un delito al médico. Es decir, habilita al médico a llevar adelante estas prácticas de una manera legal. Y también una parte muy importante que tiene es la de todo el procedimiento y la de todas las garantías, ¿sí? Que eso es la clave, ¿sí? Estas definiciones y estas garantías, por ejemplo, una de las cuestiones que dice es que cuando un paciente solicita esto, se necesita que un médico entienda que la situación es terminal, que el sufrimiento es irreversible, que es insostenible y que el paciente entra dentro de las condiciones. Después de ese médico se necesita un segundo médico que certifique que esta situación es así. Y se necesita además que haya 15 días de separación entre una primera solicitud del paciente y una segunda, para pensar que tampoco sea una decisión impulsiva o una decisión que parta de un sufrimiento de un día en particular, ¿sí? Claro. Entonces, todas estas garantías me parece que son la clave de, bueno, un proyecto serio, un proyecto que pueda ser consensuado entre personas de distintos caminos políticos, y también es la clave, nosotros, bueno, también hay grupos que están militando en contra de esto y que dicen, porque el médico mata al paciente. No, el médico habilita al paciente a tomar la decisión por sí mismo, por todas estas garantías de las que estamos hablando, que implican 15 días, 2 médicos, puede haber un tercer médico si los 2 médicos no consensúan, una cantidad de procesos legales, cuestión de que esto sea prolijo y sea serio y se pueda aplicar. Bien. Y como decías al principio, ¿no? Este proyecto de Ope Pasquet pone el tema sobre la mesa, abre la discusión y que realmente es muy interesante que por lo menos se abra esa discusión. Pero quizás pueden existir otros proyectos, modificaciones, etcétera. De todas formas, me interesa que cuentes cuál es la visión del Grupo Empatía, por qué creen que la eutanasia tiene que ser legal en Uruguay. Ya lo mencionamos, pero para que quede bastante claro sobre por qué tiene que ser legal. Nosotros creemos que Uruguay ha sido pionero en la garantía de un montón de derechos en los que estuvimos siendo punta de lanza a nivel regional y también a nivel mundial. Esta sería una preciosa oportunidad de también continuar con esa tradición. Creemos, entre otras cosas, en que la opinión pública cree en esto, que es algo que no es menor. ¿Sí? La mayor parte de los uruguayos están a favor de este proyecto. Una encuesta hecha por una consultora reveló que ese número era cercano a un 82% entre gente que estaba segura de estar a favor y gente que tenía la percepción de estar a favor. Exacto, y te interrumpo un segundo, es una encuesta que hizo una consultora, más precisamente equipos consultores, junto con el Sindicato Médico del Uruguay, que no es menor también que haya sido pedido por el Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, es que el Sindicato Médico del Uruguay también estaba muy interesado en ver cuál era la opinión de los médicos, que son los segundos más importantes en este proceso. Pero entonces, creemos que la gente lo quiere, ¿sí? Que la gente piensa que sería lo adecuado, pero sobre todo creemos filosóficamente que esto es lo que corresponde, ¿sí? Compartimos el valor liberal en la mejor acepción de la palabra, de que las libertades y los derechos corresponden a las personas y no a nadie externo a ellas, ¿sí? Y que el misticismo o la moralina que pueda haber alrededor de cómo la vida se termina debería, por lo menos abrir la opción, porque esto no es, queremos que todo el mundo elija la eutanasia. Queremos que todo el mundo elija, sea la eutanasia, sea cualquier otra cosa, sea vivir la vida hasta el último momento, eso, que exista la opción, que hoy en día no existe, y que exista un respeto a ese paciente terminal que no es un objeto, es un sujeto. Y por lo tanto,
merece ser escuchado y ser respetado en las decisiones que toma. Exacto. Y pensando, ¿no?, que esto es un país laico y que, bueno, hay un gran porcentaje de la población, un 82% según esta encuesta, también hay un gran porcentaje de médicos que lo aplicarían, según también esa misma encuesta que hizo el sindicato médico. ¿Cómo visualizan ustedes por qué no se ha abordado aún el tema? ¿Cuáles son quizás los motivos detractores, ¿no? ¿Cuáles son los motivos y por lo cual, bueno, las principales oposiciones que podría tener este proyecto, que ha tenido el Grupo Empatía? Contanos un poco. Bueno, por suerte como Grupo Empatía no nos hemos encontrado con oposición firme, pero ya nos encontraremos, somos un grupo muy nuevo. Pero sí, yo creo que una parte de la oposición tiene sentido y es complejo hablar de estos temas, ¿sí? Porque implica exponer los aspectos, el lado B de la vida, las cosas que no estamos tan felices de andar conversando. Y sobre todo en tiempos, por ejemplo, de COVID, andar hablando de más muerte puede parecer de mal gusto, por decirlo de alguna manera. La cuestión es un momento complicado también. Sí, lamentablemente las enfermedades terminales no dejan de suceder por el hecho de que haya una pandemia. Y es lo que mencionábamos también en otros momentos, y lo he comentado en este programa, la vida sigue, las enfermedades siguen, los problemas siguen, tenemos una pandemia que es muy importante y por eso estamos cuidándonos y por eso estamos haciendo el programa desde nuestras casas, justamente porque creemos que es la mejor forma. Pero a la vez hay que hablar de otros temas, sino que el COVID nos enlute y nos ponga un paño de realidad, hay otras realidades. Eso lo hace complejo. Cuando se presentó el proyecto en marzo de 2020 todavía no había llegado el primer caso de COVID al Uruguay. Y bueno, también hay una parte que es simplemente desconocimiento, porque estos términos dan miedo. Cuando nos dicen eutanasia o suicidio asistido, suena duro. Una vez que uno lee de qué se trata el proyecto y tal vez escucha a quienes lo defienden desde el punto de vista legal y médico, incluso nos ha pasado a nosotros conversando con otros expertos, bueno, entiende de qué se refiere, pero sí los nombres son duros. Claro. Entonces hay una parte que es simplemente desconocimiento o una cuestión como de eso, de que suena mal. Pero también, bueno, hay una parte que sí es una oposición informada al tema, que hay grupos de interés, hay creencias muy arraigadas en contra en ciertos sectores de la sociedad que creemos que tienen puntos muy valiosos y por lo tanto creemos que, lo que te decía, es una cuestión de elegir. Por lo tanto, que si alguien elige por sus creencias una cosa, está perfecto, y si alguien elige por sus creencias la eutanasia o un suicidio asistido, también está perfecto. Entonces, bueno, de todas maneras, la oposición a este proyecto tal vez tiene más que ver con lo que te decía primero, con el momento que no es el ideal, a pesar de que la vida siga, y con el desconocimiento de estos términos, que también es por eso que es tan importante para nosotros estar en estos espacios y conversar sobre estos temas. Bien, por eso también lo preguntaba. Y otra cosa más, estamos quedándonos casi sin tiempo, pero es importante que lo puedas aclarar, porque también desde quienes se oponen a esta alternativa, hablan de la alternativa de los cuidados paliativos, pero no son cosas opuestas, sino son complementarias, y bien lo mencionaste también al principio con la experiencia de tu papá. ¿Cómo visualizan esta postura? Nosotros creemos exactamente en lo que vos decís. No hay una oposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Hoy en día, entre otras cosas, en salud pública está garantizado los cuidados paliativos. Es cierto que que la cobertura no es total, pero incluso si la cobertura fuese total, no es una oposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Y va por lo siguiente. Los cuidados paliativos son muy útiles para paliar los síntomas.
Claro. Y hay algunos síntomas que pueden ser controlados de manera casi total. Hay otros que no, ¿sí? Y también es una decisión de la persona decir hasta qué síntoma está dispuesta a atravesar, ¿sí? Porque nadie puede garantizarte que no vas a sufrir del todo. Y el sufrimiento solo lo puede evaluar la persona que lo está pasando, ¿sí? Entonces, puede decir, no, yo no quiero ni un gramo de sufrimiento, no quiero un día de sufrimiento. Y esa es una decisión que si es una persona mayor de edad, capaz mentalmente y que la toma con todas las garantías, es una decisión ética, es una decisión moral y es una decisión que solo le corresponde a esa persona. Nosotros estamos a favor de que existan los cuidados paliativos y que a todo el mundo se le garanticen. Simplemente creemos que no acaba ahí por el hecho de que hay dolores que no pueden ser paliados y hay personas que pueden querer no sentir ningún dolor. Y poder decir, bueno, hasta acá llegue. Y ese es un derecho individual y no colectivo y que ningún médico y que ninguna otra persona lo puede tomar por vos. Exacto. Bueno, para terminar, contanos dónde la gente se puede informar, dónde pueden también, si quieren sumarse al grupo Empatía, contanos las vías y cómo están trabajando. Nosotros en este momento estamos trabajando mucho en las redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Empatía Uruguay. También tenemos una página web, empatia.uy, que tiene todos nuestros argumentos, el proyecto de ley y también un formulario de contacto. Estamos súper abiertos a todos los que quieran sumarse, vengan de filas partidarias o no, vengan con conocimiento o quieran simplemente acercarse, porque esto creemos que se hace entre todos y justamente hablando de todos estos temas es como se construye esta posibilidad de que haya una ley en Uruguay. Exacto, y como ustedes bien dicen y decías, elegir es dignidad. Se trata de ayudar a la persona a tener un final más digno, respetando esa voluntad y ese derecho a elegir. Por eso, bueno, en este espacio de género y derechos humanos, hoy hablando de derechos humanos específicamente, siempre los oyentes ya saben que hay opinión cuando defendemos estos derechos humanos y en este caso a favor de este proyecto y de esta posibilidad de decidir. Por eso, bueno, felicitarles por el trabajo y por el impulso, por las experiencias que cada uno de ustedes tiene también y que por eso también muchos de ustedes, como vos, Flor, se acercaron a este grupo. Así que adelante y muchísimas gracias, Florencia Salgueiro, por estos minutos. Muchas gracias, Andrea, a ti por el espacio y a la radio también. Las despedimos a Andrea Camarano, a Florencia Salgueiro y les damos, bueno, las gracias por haber compartido su opinión con nosotros. Será hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Lilian. Un saludo para todos y todas y que se sigan cuidando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Así será. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.